Nos complace dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Nos adentramos la próxima media hora a reflexionar a través de un ejercicio compartido desde la radio, que se convierte en un puente para este diálogo a través de la distancia. Nos parece importante detenernos en una realidad y un contexto en los que las desigualdades y el desprecio por la vida acongojan. La esperanza, motor de la utopía, es difuminada por la codicia y la insolidaridad, especialmente a partir de los poderosos. En febrero pasado, en una de sus homilías en la misa diaria en la capilla de Santa Marta, en el Vaticano, el Papa Francisco denunciaba sin eufemismos. Decía: hoy en el mundo hay derramamiento de sangre, hoy el mundo está en guerra, tantos hermanos y hermanas mueren, también inocentes, porque los grandes, los poderosos, quieren un pedazo más de tierra, quieren un poco más de poder o quieren obtener más ganancia con el tráfico de armas. Es imprescindible humanizar nuestras desnaturalizadas relaciones y pensar y actuar en clave de justicia y paz. Esto es válido para el mundo y también lo es para nuestro espacio nacional. Nos altera un entorno cruzado por la violencia, la pobreza, la marginalidad y la carencia de igualdad de oportunidades, en particular con relación a niños, adolescentes y jóvenes. La verborragia, por definición frecuentemente vaciada de contenido, caracteriza a buena parte de la dirigencia vernácula, lo que no hace más que ensombrecer el horizonte. La sociedad no está esperando que emerja la magia, es mucho más sensata y equilibrada de lo que los políticos en general mal suponen. Lo que está anhelando y les asiste pleno derecho es gestión, lo que en buen romance equivale a definir políticas, formular estrategias y desarrollar planes conducentes para enfrentar los problemas que se arrastran y laceran. A la vez, rechaza ser entretenida con promesas paradisíacas que pronto caen en el olvido y dejan la estela de nuevas frustraciones. Pretende una relación social en la que los perdedores de siempre, los más vulnerables, que conforman un altísimo porcentaje de la población, no carguen sobre sus debilitadas espaldas con las consecuencias de los recurrentes ajustes. Volviendo a lo expuesto por el Papa Francisco, al igual que en el resto de la geografía planetaria, en la Argentina los poderosos son insensibles y ansían más poder, más ganancias y más privilegios. Frecuentemente se nos presenta el desafío de recordar las famosas 3T del pontífice: tierra, techo y trabajo. Son derechos sagrados, consideración que excede una visión meramente religiosa, hacen a la justicia y por lo tanto contribuyen a la paz. Para reflexionar sobre estos temas hemos convocado, como hacemos en cada programa, a una educadora, dirigente social que además tiene una estrecha vinculación con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Se trata de la doctora Mónica Vicente, a quien ya le damos en Diálogo con Valor la bienvenida y le agradecemos el tiempo que dispone para acompañar estas reflexiones. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuán lejos está a tu criterio el desafío de hacer realidad esta prédica del Santo Padre cuando dice hay que hacer énfasis en las 3T, la tierra, el techo, el trabajo? ¿Cuán lejos estamos nosotros como sociedad de alcanzar esta utopía que se convierte necesariamente en el tiempo, o debería convertirse en el tiempo en realidad? En los tiempos que corren pareciera que estamos muy lejos. Creo que lo que hace falta es mayor sensibilidad social y ponerse en el lugar del otro, porque como bien dice nuestra religión, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en ese mismísimo momento te tendrías que estar poniendo en el lugar del otro. Haya sido la condición social que haya sido en la que naciste, claro, poder ponerte en el lugar del otro. Si no, es una utopía y se convierte en un imposible. Porque sí. Es como algo irrealizable. Y que hay gente que no lo ve. Claro, y cuando vos mirás la geografía nacional y decís tierra, y a mucho le falta. Techo, a muchísimo. Trabajo, también. O sea, tenemos por delante un problema, pero también tenemos por delante una oportunidad. Tenés la oportunidad de decir, estos problemas, la política los tiene que convertir en gestión para
tratar de darle una solución en el tiempo, no en la magia, no que vamos a pobreza cero, ni que vamos a terminar con el problema de la educación en poco tiempo, ni con el problema de la salud. Eso no es cierto. Nada va a llevar poco tiempo. Nada. ¿No? No sé si vos coincidís en esto. Eso es real, y además que yo creo que la sociedad argentina tiene que modificar esta característica de esperar todo del pater, el pater familias, el pater político, el pater funcionario de turno, y siempre estar como criticando, ¿no? El anterior hizo mal, este hace mal, el otro hace mal, pero nosotros, la base, el pueblo, ¿qué estamos haciendo? Claro. Además, o sea, nos falta compromiso ciudadano, porque es como una historia que se viene repitiendo a lo largo de nuestra propia historia, y somos criticólogos de profesión, aunque cierto. Hay mucha gente, ¿no?, que trabaja y para cambiar esta realidad, pero creo que es una construcción que viene desde abajo. ¿Cómo estás viendo vos, que además tenés conexión con los sectores más vulnerables, cómo estás observando esta situación social en términos de, a ver si la palabra mejor es expectativas, y la otra palabra superadora podría ser en términos de esperanza? Hay mucha desesperanza. Hay mucha desesperanza. De un tiempo a esta parte, creo que es una tristeza instalada, porque uno lo puede ver, bueno, caminando las calles de Buenos Aires, y ni hablar caminando ciertas calles del conurbano bonaerense, ¿no? Hay mucha desesperanza instalada otra vez, y eso es sumamente preocupante. Cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo, cuando venía hacia aquí, viajo en el tren Roca, la multiplicación de vendedores ambulantes otra vez en el tren, tratando de vender lo que pueden, lo que tienen. Es anecdótico, pero una señora me vendió unos caramelos. Yo le dije, te beneficia si te doy más cambio, te va a servir. Deme lo que tenga, que hoy no estamos para elegir. Impresionante. Y es anecdótico, pero otra vez nos atraviesa. Y creo que es eso, ¿no? Tenemos que empezar a mirar hacia alrededor y ver cómo acompañar esta desesperanza de los que menos tienen. Y no solo cerrarse, ¿no? Porque los que tenemos trabajo, muchas veces pasa que se cierran en conservar lo que se tiene y no mirar hacia alrededor. Sí. Y somos todos, vuelvo en eso, ¿no? Somos todos la sociedad. O sea, esta gente que se está cayendo del sistema o que nunca estuvo en el sistema. Porque de mucha gente no podemos hablar de excluidos. Un excluido es alguien que alguna vez estuvo adentro, y hay mucha gente que no lo estuvo, y hay mucha gente que se está quedando afuera. Y es otra vez mucha tristeza, que en los jóvenes se convierte en el Paco muy a mano, y acudir a lo que tenemos ahícito cerca, como dicen ellos, ¿no? La droga, el alcohol, y ahogarse ahora otra vez en el hambre, además, ¿no? Porque sabemos que el Paco, que en otras épocas era el Poxy, que se había hecho tan famoso, ¿no? Los pegamentos, con lo que la verdad es que los pibes apagan el hambre, ¿no? Y que la generalidad de la sociedad, en vez de observar esta situación, les da un toque de demonio, ¿no? Uy, pero los pibes en la esquina fumándose Paco no tienen otra cosa que hacer y están ahí, son unos vagos. No, están haciendo lo que pueden. Y en realidad estos jóvenes que son consecuencia de adultos que ¿a dónde estamos? Sí. ¿No? Y esta afectación tan sensible, ¿cómo pega en los niños y los adolescentes? Pues los jóvenes ya sabemos que es durísimo, pero en la niñez y la adolescencia, en esa etapa en la que la esperanza tendrá que estar viva, y la utopía presente, y la familia presente, y el Estado presente, y los ciudadanos presentes, ¿cómo pegan esas comunidades vulnerables? Y en mucha tristeza en los niños, ¿no? Porque uno también puede hacer una diferencia entre la pobreza y la marginalidad. Sí. Y el niño pobre en el norte del país, que no tiene tan a mano la creación de sus necesidades, ¿no? Es un pobre feliz, valga lo paradójico, veces, ¿no? Lo loco que suena esto. Pero es un pobre feliz porque con 2 piedritas elabora un juego y juega con sus cabritos y recorre montañas y tiene otro desarrollo.
nuestros niños en las grandes ciudades son marginales, porque tienen muy a mano y están bombardeados todo el tiempo por tenés que tener para pertenecer, y si no tenés, no perteneces. Y eso produce una decepción y un vacío terrible, hasta con cosas que no deberían tener el valor que tienen, ¿no? Pero que es una contaminación visual, auditiva, quizás esto también, ¿no? De las redes sociales a las que pueden acceder aún por un dispositivo muy económico, muy barato, muy que encuentren tirado por ahí, porque hay una conectividad impresionante, pero que le está diciendo tenés que tener esto, tenés que tener lo otro, sí. Y no lo tienen. Eso es un vacío, que tremendo. Es un vacío existencial además, ¿no? La dirigencia política en el mundo ha extraviado buena parte de su rol y ha caído en la falta también de creatividad, obvio, y de credibilidad. Y también esto es ostensible en la Argentina. Uh-huh. Y los segmentos sociales más vulnerables, a los que vos también tenés una estrecha relación profesional y afectiva, ¿cómo ven esa dirigencia política? Ya no les creen nada, no. Ya no creen. Y creo que es fundamental que se vuelva a creer, porque también creo que hay, de un tiempo a esta parte, como la política es mala, la política es corrupta, la política es la democracia. Por supuesto. La participación no es mala. Entonces, tenemos que revertir toda esa situación, porque no creo que sea inocente hacer creer a la gente en no creer en nada. Absolutamente no. Cuando la gente dice la política no, los políticos. Porque lo mismo pasa cuando hablan de la iglesia. La iglesia es un problema. No. La iglesia no. Determinadas personas, representantes de esa iglesia. Acá pasa lo mismo. No es la política, eso es peligrosísimo, sino los políticos. Comparto plenamente esto, ¿no? Porque sin política la democracia... La democracia se cae, yo veo una demonización hacia los jóvenes. Sí. Y este desprestigio de hacer política en el barrio, en la sociedad de fomento, juntándonos los vecinos desde las unidades políticas más básicas, porque se tiñe de político como si lo político fuera malo, se deja una tintura oscura, sí. ¿No? Sin criticar a lo oscuro, a lo blanco, pero es como que se lo tiñe de oscuridad y de tormenta, algo que naturalmente uno... Quizás yo tengo 45 años, pero lo vivió con mucha naturalidad en el barrio, con los vecinos, en la escuela. Un niño que puede ser delegado en un centro de estudiantes, un joven que es un delegado en un centro de estudiantes, vuelve a ser marcado como, ¿y en qué andará? Y es terrible eso, porque se necesita mucha participación. Y cuando se da participación y se puede abrir la pertenencia a un lugar, empiezan a abrirse múltiples oportunidades y trabajos para mejorar la vida diaria, ¿no? Me parece que hay mucha intencionalidad de políticos o funcionarios, sí, claro, a los cuales no les interesa la verdadera participación popular, de teñir de una oscuridad lo que hay que defender. Sí. Es muy interesante esto que decís, hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Hoy hay hambre en Argentina. Muchísimo. Y eso es un tema que nosotros no podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto. No solo vemos niños desnutridos, sino que en los distintos estratos sociales se ve la malnutrición. Sí. O sea, la malnutrición del que puede comprar cierta calidad de alimentos o no, la malnutrición del que tiene un nivel social, pero que pareciera que las familias están pensando en otra cosa y están más distraídas en acceder a las redes sociales que atender a los niños. Y esto es grave porque repercute en el aprendizaje de los chicos y en ese futuro trabajador que le estamos quitando la posibilidad de crecer y de desarrollarse. O sea, es como crear una generación que no va a tener energías para llevar adelante esta sociedad, ¿no? Sí, y esas desigualdades son terribles. Pues esa desigualdad va de alguna manera también a generar el caldo de cultivo de la confrontación, que ese es otro tema al que hay que prestarle atención. Vos también sos docente. Sí. Y nosotros sostenemos como institución, así de manera brutal para decirlo, desde hace mucho tiempo, que en Argentina todavía
hay una educación privilegiada para algunos y una educación pobre para los, de alguna manera, más vulnerables, los desprotegidos o los socialmente abandonados. ¿Cuál es tu visión? Es que sin lugar a dudas hay una diferenciación, la educación es pública, pero puede ser de gestión privada o gestión pública, y vemos una diferencia muchas veces muy grande entre la gestión privada y la gestión pública, que no debería ser así, porque somos todos docentes y todos trabajamos en la gestión estatal y en la gestión privada al mismo tiempo, pero que hay zonas donde la educación se deja librada al azar, y tenemos que estar muy atentos a eso. Bueno, esto de la lucha docente, los últimos paros que se hicieron en este último tiempo, no tienen solo que ver con lo salarial, también es un reclamo de los docentes, los estados de los edificios, las condiciones de los comedores escolares, el material de trabajo para trabajar con los chicos y las chicas, la vulnerabilidad de los derechos de los niños y las niñas. Va mucho más allá de solamente que se abra o no se abra una paritaria, ¿no? Que es importantísimo, pero hay un reclamo también que es mucho más profundo, porque nosotros podemos ver que y sí hay una diferenciación donde quizás el docente privado no para porque está trabajando para una empresa y no tiene la posibilidad de ejercer su derecho a huelga tan libremente por cuestiones lógicas, ¿no? El empresario quiere producir y la educación privada quiere seguir adelante. Pero hay una brecha inmensa entre los chicos que tuvieron clases a partir del 6 de marzo y los chicos que no. Sí. Y además es irrecuperable eso. Es irrecuperable. Y hay que ponerle el acento en esto y aunarnos los docentes en esta lucha y en este reclamo, porque nuestros chicos y chicas son de todos y son todos el futuro del país. Si no, claramente tenemos una dirigencia formándose en ciertos colegios de élite y una dirigencia que de milagro va a llegar a ser dirigencia saliendo de los colegios públicos. Entonces, es terrible, es lamentable. Yo se los digo siempre a mis alumnos, sí, ¿no? Aún trabajo también en la gestión privada, pero en colegios de barrios del conurbano bonaerense. Y chicos, el valor del conocimiento, porque si no ustedes van a ser los obreros y obreros manejables de otra cierta clase empresarial y política que se está educando en colegios que no dan tregua y el conocimiento avanza. Y con otros recursos didácticos mucho más avanzados también, ¿no? En tecnología. Que no tener el recurso tecnológico, yo admiro a los maestros rurales cómo enseñan con un palito y tierra en el piso, ¿no? No quiere decir que no podamos enseñar de la misma manera, pero que tenemos que estar muy atentos a esto, porque si no nosotros también estamos propiciando esa diferencia social. Claro que sí. Y es terrible. Uno cuando ve las personas viviendo en villas, asentamientos, lugares tenebrosos por las carencias, no puedo menos que pensar, ¿cómo llega, por ejemplo, no hablemos de la educación, que ya, por supuesto, hemos abordado el tema, cómo llega a esos sectores la salud preventiva, que es otro derecho esencial? La educación, la salud, el trabajo, la vivienda son los requisitos básicos que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar. ¿Cómo llega la salud a esas personas? O también la salud se divide en salud pobre para pobres y salud rica para privilegiados. Totalmente. Uno cuando puede recorrer las salitas en los barrios de emergencia, realmente hay que sacarse el sombrero a los profesionales de la medicina, los milagros que hacen con poquísimos recursos. No es igual. Y los médicos hacen absolutamente lo que pueden con 2 gasas, un ibuprofeno y medio antibiótico, ¿no? Claro que no se imparte de la misma forma que poder ir a una clínica donde muchas veces se da mucho más valor a la hotelería que a la calidad de los profesionales que están trabajando dentro de ella. Y creo que en el tema de prevención de la salud también hay que trabajar muchísimo, sobre todo con los sectores más pobres y más vulnerables de nuestra sociedad, porque los medios y esta invasión de sos el marginal, sos el villero, sos el que no sirve, sos la lacra de la sociedad, llega un punto en que te lo crees,
te lo llegás a creer. Y si valgo tan poco, ¿cómo me cuido? ¿Para qué me voy a cuidar si valgo tan poco, no? Hay que ser muy cuidadoso con esto y nosotros lo vemos todo el tiempo. Los medios de comunicación no dan tregua a los barrios marginales y sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? De allí sale la delincuencia, de allí sale el narcotráfico, de allí los peores males de la sociedad. Y no es tan así, a ver, no es así. O sea, malos y buenos hay en todos los barrios. El problema es esto, ¿no? Que se le está picoteando en la cabeza cual pajarito carpintero a estas personas de no sos, no servís, no vales, no sos, no servís. Bueno, no valgo, no sirvo, tomo la primera arma que tengo a mano y salgo a la vida a valérmela como pueda, mi vida no vale, tampoco vale la tuya. Y después la sociedad sale muy rápidamente a juzgar todo esto, ¿no? Y no nos damos cuenta que somos todos responsables. No cabe duda. A esto se llega, sí. Se llega por esto, por una responsabilidad compartida, donde la dirigencia política tiene un rol fundamental, porque se aprovecha esa dirigencia política también de los pobres y marginales, de un lado y de otro. Yo cuando observo a este tipo de, a veces, de antes y de ahora, de esas visitas de los políticos a los barrios pobres durante periodos previos a las elecciones, tiene más un valor de marketing que un valor realmente de preocupación, porque si hubiera preocupación no hubiésemos llegado al 30, 32, 33% de pobreza. Tal cual, y cuando uno camina a los barrios también se da cuenta que justamente hace una semana estuvimos con el proyecto solidario que coordino en la Escuela de Lomas de Zamora en Villa Fiorito, la necesidad de empoderar al otro en un lugar y nos llamó la atención porque trabajamos jugando los derechos del niño y de la niña y construimos un mural entre todos y los nenes se nos abrazaban, nos decían, yo te quiero, ¿vos vas a volver? Claro. Y niñitos de 7, 10 años que yo te quiero, pero vas a volver, o sea, este momento que compartimos juntos de juego, de compartir un alfajor y de aprender juntos, ¿se va a volver a repetir? O sea, este descreimiento también, ¿no? Claro. Y sí, los políticos, es la verdad, la mayoría, ¿no? No todos, porque hay muchos que caminan el barro y se llenan la zapatilla de barro también, es la realidad, pero muchos van para la foto y no hay beso, no hay abrazo, no hay contacto con el otro. No, y un contacto que totalmente riquísimo. Formal. Totalmente formal. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Mónica Vicenti y las frustraciones, volviendo al tema de la violencia, la frustración es el sentirse casi un desconocido en la vida, el sentirse un marginal en la vida, especialmente en los adolescentes y jóvenes, es una especie de puente para incursionar en la primera de cambio en situaciones de violencia, ¿no? Sí, absolutamente. Si no valgo, ¿por qué va a valer lo tuyo? Claro. Y ahora, a pesar de todo este diagnóstico que es muy tanguero, ¿no? Nos bajonea, yo creo que hay una esperanza y cuando uno trabaja proyectos solidarios con los jóvenes y los adolescentes, en la práctica solidaria está la esperanza. Absolutamente. Los jóvenes adhieren y trabajan muchísimo en los proyectos solidarios porque ven una salida en creer y creer que ellos son valiosos para otros pares. Entonces, creo que sí que hay una salida y debería haber mayor intencionalidad política y política educativa en este tipo de construcción de ciudadanía, como lo trabajamos en la asociación con los foros comunitarios, ¿no? Claro. De dar al joven la posibilidad de practicar la solidaridad. Yo creo que en ellos está la esperanza, porque cuando la practican son trabajadores incansables. Incansables, no, ni la menor duda al respecto. Contanos brevemente tu vinculación con la Casa de Ana Frank. Hace muchos años llegué yo trabajaba en la Villa 31 de Retiro, era rectora de un colegio, y nos vinculamos con el Centro Ana Frank porque me llega un aviso de la apertura de este centro sobre capacitación para los jóvenes en derechos humanos, y a mí me llamó poderosamente la atención y inscribimos en ese momento más de 30 jóvenes para que fueran a capacitarse en derechos humanos y dictadura y la Shoah,
y en ese momento empieza una estrecha vinculación con el centro. Después participé en el concurso literario y en el concurso de proyectos que ellos trabajan todos los años. Gané el concurso y pude compartir con ellos una experiencia inolvidable en Holanda, recorriendo centros de detención de la época de la Segunda Guerra Mundial, y fuimos enlazando actividades, y es un centro que mantiene viva la memoria en la Argentina. Y hace poco un lapsus bastante serio del ministro de Educación, ¿no? Cuando fue a la visita en Ámsterdam, está la casa Ana Frank ahí, y sí, casi digamos, hizo una comparación muy poco feliz, que fue pasada por alto un poco en los medios, pero que fue seria, fue una imprudencia enorme, ¿no? ¿Cómo sentís que lo tomaron aquellos que están cercanos digamos, a lo que fue el testimonio de la joven Ana Frank? Y con mucho asombro y mucha tristeza, ¿no? Uno lo atraviesa la tristeza y no puede creer, y a mí lo que personalmente me ocurría escuchando una y otra vez lo que había pasado era: ¿esto es real? ¿Es casual? ¿O qué trae detrás? ¿No? Y eso es preocupante. Sí, yo me atrevo a decirte que acá me parece que hay muchísimo de ignorancia, ¿no? Y muchísimo de una superficialidad sobre un tema de tanta sensibilidad, donde prácticamente hubo una especie de casi analogía y de aceptación del nazismo como una democracia, entre comillas, que no claro, pudo alcanzar sus objetivos. Es terrible, ¿no? Si lo hiciera alguno de mis alumnos, le diría a los libros. A los libros. Pero es que además va mucho más allá, ¿no? Va hacia el sentido común. Sí. Yo creo que ni siquiera los libros atraviesa la sensibilidad y el sentido común. Por eso decir, esto no puede ser así, esto es preocupante. Sí. Hay que estar alertas. Y además el ministro de Educación de la Nación, ¿no? Que no era cualquiera. No es menor. No es menor. Las mafias de la delincuencia y el narcotráfico, ya se habla de que han penetrado y contaminado muchas instituciones y organizaciones del propio Estado. Vos, en la vinculación con los asentamientos, con los barrios más pobres o más empobrecidos, ¿esto estaba instalado también, el tema del narcotráfico? ¿O también es un mito que el narcotráfico está ahí y es porque está ahí y no está en otro lado? Cuando a lo mejor es cierto, puede estar ahí, pero también está en otro lado. Es que está ahí, está en otro lado. En realidad está el estrato trabajador ahí. Está quienes se juegan la vida, quizás en la jerga tanquera, por 2 mangos, por no tener que comer, y ver cómo es ese como un negocio rápido de ser dealer o llevar la droga de aquí para allá. Está por así decirlo, ¿no?, la clase obrera del narcotráfico en los barrios marginales. Claro. Y son los estigmatizados. O sea, no están los banqueros del narcotráfico. No. Mónica, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo. Lo seguiremos haciendo en la cotidianidad, en el trabajo concreto. Y gracias por habernos acompañado. No, por favor, muchas gracias por la invitación, y los adolescentes son una esperanza, ¿eh? Absolutamente. Hay que defenderlos y hay que cuidarlos, que los adultos somos los que tenemos esa responsabilidad. Es así. Ha sido Mónica Vicente nuestra invitada de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.